Muy bien. Bienvenidos, amados hermanos, a esta sesión, cuarta clase de teología confesional, en la cual estaremos abordando las confesiones escocesa y confesión belga. Estas confesiones reformadas que muchos se desconocen dentro de la iglesia reformada, pero que son la historia, y son cimiento de lo que nosotros creemos. Cada una de estas confesiones dieron la respuesta histórica a la iglesia del lugar donde fueron escritas. Cada una de estas confesiones nos da respuestas de fe, nos da respuestas doctrinales y teológicas para que nosotros podamos conocer qué es lo que creemos y por qué lo creemos. En esta ocasión quiero invitarles a buscar en la palabra de nuestro Dios, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice este texto: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este pasaje nos habla acerca de la santidad, acerca de la vida en consagración que debemos de vivir. Y especialmente el tiempo de la reforma, el tiempo donde nosotros hemos estudiado o conocemos como iglesias confesionales, iglesias reformadas. La reforma se dio por divisiones, por una pérdida de la santidad. Este es el tema con el cual hemos de abrir nuestra clase, pero antes de ello quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Dios para que podamos recibir dirección de Él. Te damos la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú en tu majestad has querido, Señor, que estemos aquí. Te damos gracias porque tú nos has amado y te pedimos que tú nos des sabiduría, nos des palabras santas y sabias para meditar en esta noche en tu palabra. Que podamos conocer todo lo que tú has hecho por medio de tus siervos y cómo has dirigido y preservado a tu iglesia durante todas las generaciones. Gracias por tu palabra, gracias por tu dirección. Te rogamos que tú nos ayudes a confesar siempre tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para dar una introducción a la clase de hoy, tenemos que recordar la reforma. Las confesiones escocesa y la confesión belga, que hemos de tocar el día de hoy, están aproximadamente enmarcadas en el año 1560, la confesión escocesa y la confesión belga 20 años después. Pero todas las confesiones son simultáneas, hablando en términos temporales. ¿Por qué? Porque recordemos que en 1517 se da el inicio de la reforma protestante. ¿Cuáles son las raíces o los motivos por los cuales la reforma se origina? Bueno, recordamos que la Iglesia Católica Romana ya en este momento se ha clasificado como la Iglesia Romana. Ha logrado consolidar su poder político, geográfico, social, económico, sobre todo el mundo conocido. Y la Iglesia ha desviado su atención de las Sagradas Escrituras hacia la economía, la política y el poder. La Iglesia Católica Romana tuvo diversas complicaciones, especialmente en el aspecto de la santidad. ¿Por qué? Porque el tema económico se convirtió no solamente en la adquisición de recursos, sino que para tener estos recursos se vio comprometida la santidad. Muchos sacerdotes no eran personas estudiosas de la palabra, ni mucho menos,
sino habían comprado su posición con el fin de vivir de las ofrendas. Otro aspecto interesante es que los sacerdotes que no eran conocedores de la palabra tenían una influencia política y mucho más allá de ser personas de fe, eran personas que buscaban el poder por medio de la iglesia. Aunado a esto, si recordamos el tema de la salvación por obras, la Iglesia Católica Romana, por medio de pues los papas, fueron creando doctrinas equivocadas, contrarias a la palabra. Una de ellas es la salvación por medio de indulgencias, el perdón de pecados por medio del pago de impuestos. ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia era un papel que te daba la posibilidad de que tus pecados fueran perdonados dando una módica cantidad. Un ejemplo es, usted quiere que sus pecados de tantos años sean perdonados, muy bien, entonces dé usted tal cantidad de dinero, dé usted una propiedad, inclusive llegando, según los registros históricos, a afirmar que si usted quería pecar durante algunos años, alejarse de la iglesia, podía usted pagar cierto tiempo de indulto para que usted pudiera vivir en adulterio o hacer lo que quisiera en ese tiempo, pero ya estaba pagado el perdón de sus pecados. Otro aspecto contrario a la palabra es la salvación de los muertos. Una de las enseñanzas que hasta hace muy pocos años se quitó o un papa dijo que no, ya no se debía creer en eso, el tema del purgatorio, era la afirmación de que sonando la moneda en el plato y saltando el alma del purgatorio. Si una persona daba cierta cantidad de dinero a la iglesia, sus familiares podían salir del purgatorio y entonces llegar hacia Dios, salir del infierno y llegar hacia Dios. Pero esta situación solamente provocó el descontento de los reformadores. ¿Quiénes fueron esos reformadores? Bueno, recordamos a personajes como Juan Hus, Juan Wycliffe, pre-reformadores que estuvieron buscando antes de que llegara Lutero una reforma en la iglesia, el volver a la palabra. Sin lugar a dudas, fue un movimiento dado por el Espíritu Santo que los guió a regresar a la palabra y a buscar cuál era la verdadera enseñanza que la iglesia tenía y cuál era la manera en la que en realidad debía vivir la iglesia. La iglesia, hablando en términos generales, es el cuerpo de Cristo, el grupo de los elegidos por Dios. A eso conocemos nosotros como la iglesia. Pero en el periodo o el periodo del medievo, el periodo medieval, 1000 años después de que la iglesia o el cristianismo se convirtiera en la religión del Estado romano, fueron 1000 años donde cada persona que naciera en el imperio era un cristiano. Si tú nacías en el Imperio Romano, tú ya eras parte de la iglesia solamente por nacionalidad. Entonces, la iglesia ya dejó en muchos aspectos el conocimiento bíblico, la santidad, la búsqueda de la consagración, la búsqueda del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en un aspecto muy monótono. La vida entonces se convirtió totalitariamente bajo el poder de la iglesia y la iglesia tomó la autoridad sobre la escritura, la autoridad sobre las doctrinas, la autoridad sobre los reyes, la autoridad sobre todas las cosas. Ese periodo que nosotros históricamente conocemos como oscurantismo dio también problemas como falta de ciencia, falta de estudio y todo bajo una opresión de la Iglesia Católica Romana. Cualquier persona que quisiera estudiar las escrituras tenía que ser ejecutada. Precisamente recordamos el aspecto de la Santa Inquisición, que fue creado no solamente para los reformadores, sino para brujas
o para médicos, o para científicos, o para aquellas personas que estuvieran en contra de la ideología de la iglesia. Entonces, la iglesia en general, la iglesia católica romana, tuvo un poder en todas las áreas de la realidad, pero no con la base fundamental de la escritura, sino se alejaron de la escritura. Por lo cual tuvo que venir los reformadores, tuvieron que venir en Martín Lutero, quien en la catedral de Wittenberg clavó las 95 tesis, que eran una respuesta o eran una queja hacia las indulgencias, hacia la mala, o bueno, la forma mal orientada que tenían aquellos que llevaban las indulgencias a las ciudades, anunciando el perdón de pecados, y es donde recordamos que Martín Lutero ocupa la frase, pues, el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El tema de la justificación por gracia y no por medio de las indulgencias. Entonces, la reforma o los reformadores lograron en ese momento cambiar hasta cierto punto la perspectiva en que el mundo conocido veía a la iglesia y regresaron a la palabra. Recordemos las solos de la reforma: sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola escritura, solo a Dios la gloria. Y todos estos solos, 5 solos, eran una respuesta directamente a las posturas de la Iglesia Católica Romana, porque ellos creían que la salvación era por obras, que el Papa tenía la supremacía sobre la Iglesia, que la Iglesia y sus concilios tenían la supremacía sobre la Escritura, y que es por medio del perdón dado por un Papa que tus pecados son perdonados. Entonces, estos 5 solos tienen la intención de dar una respuesta a las mentiras que la Iglesia Católica Romana estaba afirmando en ese momento. Si nosotros sentados o planteando todas estas situaciones a partir de la Reforma, volteamos a ver las confesiones entonces se convierten en un método de respuesta a la Iglesia Católica Romana. En clases anteriores vimos que era una confesión. Una confesión es una exposición amplia de las doctrinas de la Escritura. Y esta exposición amplia es una explicación histórica o una explicación dada en un momento histórico a un público en especial. Es decir, cada país tenía su confesión en base a las situaciones políticas y sociales que estaba viviendo. En este caso, Escocia, que es de la cual hemos de hablar, estaba inmiscuido en una situación política muy difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno era dado por mujeres, pero no era un gobierno, digamos, políticamente aceptado por la Iglesia romana, dado que la Iglesia romana buscaba imponer sus reyes, imponer sus posiciones en base a, o para poder tener autoridad en cada lugar. Pero la Iglesia de Escocia no fue una iglesia muy fácil. Recordamos el aspecto histórico de Escocia, unas personas duras en su carácter, personas fuertes, difíciles de conquistar, dado que Roma o el Imperio Romano jamás pudo conquistar en su totalidad a Escocia. Escocia entonces se convierte en una colonia inglesa que también está defendida por los ejércitos franceses. Y entonces hay una disputa de poderes, pero para este momento, 1540, hay un personaje que los presbiterianos debemos conocer, llamado Juan Knox. ¿Quién fue Juan Knox? Bueno, Juan Knox fue en primer lugar un reformador escocés.
fue un predicador, fue eh, guardaespaldas de Wishart. ¿Quién fue George Wishart? Bueno, fue uno de los primeros reformadores en Escocia. Él fue un predicador que eh, fue martirizado por causa del Evangelio. Pero cuando nosotros hablamos de Juan Knox, tenemos que pensar en un hombre rudo, en un hombre de un carácter imponente. Inclusive la misma Reina María decía que le tenía más miedo a una predicación de Juan Knox que a muchos ejércitos. ¿Por qué? Porque Juan Knox era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que históricamente es conocido como un predicador imponente, un predicador que llevaba a las personas por medio de la explicación de la Escritura de una manera muy, sí expositiva, pero de una manera muy eh, hiriente. El mensaje de Juan Knox, entonces, es de una forma muy dura, muy contrastante. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la Confesión Escocesa de 1540 fue escrito por Juan Knox. Son 6 Juanes, eh, que les daremos un poquito más adelante, pero estos 6 Juanes solamente hacen una labor de revisión a lo que Juan Knox escribe en 4 días. Es una situación interesante porque cuando nosotros hablamos de la confesión escocesa, es una confesión antirromana, una confesión anti o anticlerical, hasta cierto sentido, porque está luchando en contra de la corrupción que hay dentro de la iglesia. Quiero invitarles, por favor, si tuvieran su confesión, algunos ya tienen su libro a la mano de la confesión escocesa, que podamos ir detenidamente en algunos artículos. La confesión escocesa tiene algunos matices interesantes en el sentido de la iglesia. ¿Por qué? Porque el énfasis de Juan Knox era la organización de la iglesia, pero la iglesia como superior o que tenía que tener la hegemonía sobre el gobierno. Recordemos que Juan Knox es el fundador del presbiterianismo y teniendo algunos parámetros iniciales, debemos de decir que la confesión escocesa consta de 25 capítulos. Estos 25 capítulos son afirmaciones breves de las doctrinas de la palabra. Son afirmaciones doctrinales y son una explicación amplia del credo niceno-constantinopolitano. Es un aspecto que nosotros tenemos que tener. Y quiero leerles el primer artículo, primer capítulo, capítulo 1, que habla acerca de Dios. Confesamos y reconocemos a un solo Dios, a quien solo debemos allegarnos, a quien solo debemos servir, a quien solo debemos adorar y en quien solo debemos confiar. Un Dios que es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, uno en sustancia y sin embargo distinto en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por quien confesamos y creemos haber sido creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, para conservar su esencia y para sus gobernadas y guiadas por su inescrutable providencia, para aquellos fines en que su eterna sabiduría, bondad y justicia les ha señalado y para la manifestación de su propia gloria. En primer lugar, cuando esta confesión habla acerca de Dios, es una confesión, como vemos, mucho más amplia, pero trata de darnos los atributos
de Dios. Las confesiones de fe tienen esta característica. Ya no son solamente frases cortas, sino se dedican a ampliar los detalles de cada una de las líneas de los credos. Otro aspecto en el capítulo 2 de esta confesión es el imago Dei, la imagen de Dios, el hombre que es imagen de Dios. Vea usted lo que dice el capítulo 2. Confesamos y reconocemos que nuestro Dios creó al ser humano, es decir, a nuestro primer padre, Adán, conforme a su imagen y semejanza, a quien dio sabiduría, autoridad, justicia, libre determinación y conciencia de sí mismo, de modo que en la totalidad de la naturaleza del ser humano no se encontrase imperfección alguna. De esta dignidad y perfección, ambos, el hombre y la mujer, cayeron. La mujer siendo engañada por la serpiente y el hombre obedeciendo la voz de la mujer, y ambos conspirando contra la soberana majestad de Dios, quien en palabras claras les había advertido previamente que perecerían si se atrevían a comer del árbol prohibido. En este aspecto, quiero mencionar dos cosas de este capítulo. En primer lugar, es que se habla del hombre como imagen de Dios. Se habla acerca de la imagen distorsionada que el hombre tiene a causa de la caída, pero habla acerca de la creación del hombre y la mujer, de la determinación que Dios da, de la imagen de Dios. Otro aspecto muy interesante de la confesión escocesa es precisamente que es una confesión reformada, calvinista, que presenta creación, caída, redención y consumación. Es decir, aquí vemos el pensamiento reformado, las doctrinas de la gracia directamente desde el número 2, la caída del hombre. El capítulo 3, nosotros podemos observar el pecado original y nos muestra, voy a leerlo, dice, a causa de esta transgresión, generalmente llamada pecado original, la imagen de Dios fue totalmente desfigurada. Hay que subrayar esa parte. No se pierde la imagen de Dios, el hombre sigue siendo imagen de Dios, pero esta imagen de Dios está distorsionada, está desfigurada a causa del pecado. Y estos a sus descendientes llegaron a ser por naturaleza hostiles a Dios, esclavos de Satanás y siervos del pecado. Así la muerte eterna ha tenido y tendrá poder y dominio sobre todos los que no han sido, ni son, ni serán renacidos de nuevo. Es interesante cómo esta confesión habla acerca del pecado, el pecado original, y cómo pasa de generación en generación este pecado. ¿Por qué? Porque más adelante se hablará acerca del bautismo, diciendo que no son los ciudadanos de un país o de una región cristianos solamente por nacimiento. Y esta confesión es una confesión un tanto hostil a algunos pensamientos, a algunas frases de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, hacia el bautismo. Habla contra los anabaptistas, pero lo tocaremos un poquito más adelante. En los capítulos 4 y 5, nosotros hablamos o encontramos un estudio acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y un aspecto interesante a remarcar en estos dos capítulos es la historia de la salvación, el pacto de Dios. Para todo teólogo reformado, toda persona que conoce de teología reformada, la teología reformada no se resume a los 4 solos o a los 5 puntos calvinistas, sino está todo dentro del pacto de la gracia. Si no hay pacto de la gracia, no se puede considerar una persona reformada. ¿Qué es el pacto de la gracia? Bueno, es la promesa dada por Dios desde el huerto del Edén al hombre de restaurar lo que se había corrompido a causa del pecado. Y este es un pacto hecho por Dios en la eternidad consigo mismo de salvar a su pueblo. Capítulo 4, véalo usted, dice así: creemos firmemente que Dios, después de la espantosa y horrible desobediencia de sus criaturas,
Buscó a Adán de nuevo, lo llamó, le reprendió y le declaró culpable de su pecado. Y después le hizo una promesa, diciéndole que la semilla de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, esto es, que destruiría las obras del diablo. Esta promesa se repitió de tiempo en tiempo y se hizo más clara, se recibió con gozo y fue recibida constantemente por todos los fieles desde Adán hasta Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David, y así sucesivamente hasta la encarnación de Cristo Jesús. Quiero detenerme en este punto porque estamos hablando de la confesión escocesa, quien está hablando de la venida de Jesucristo. Se está presentando desde el principio de esta confesión todo el diagrama o programa o la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque se está presentando a Dios el Creador. Dios crea al hombre. El hombre cae en el pecado y el hombre recibe la promesa de redención en Cristo. Y el siguiente capítulo, capítulo 5, nos va a hablar acerca de la permanencia de la iglesia, que Cristo ha preservado maravillosamente a su iglesia a través de toda la historia. Y hace un recuento, el capítulo 5, un recuento de toda la historia del Antiguo Testamento para presentar cómo Dios ha sostenido a su iglesia durante o desde en los tiempos bíblicos. Del capítulo 6 al capítulo 11, nosotros encontramos un estudio acerca de Cristo, la encarnación de Cristo Jesús. Y para retomar los aspectos que tomamos la clase anterior acerca de las herejías, quiero leerles el capítulo 6. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a este mundo a su Hijo, su eterna sabiduría, la sustancia de su propia gloria, quien tomó la naturaleza humana de la sustancia de una mujer, una virgen, por medio del Espíritu Santo, y así nació la simiente justa de David, el ángel del gran consejo de Dios, el auténtico Mesías prometido, a quien confesamos y reconocemos ser Emmanuel, verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas perfectas unidas y juntas en una sola persona, de modo que por nuestra confesión condenamos, vea usted el tipo de lenguaje que utiliza, condenamos las abominables y pestilentes herejías de Arrio, Marción, Eutiques, Nestorio y todos cuantos negaron la eternidad de la deidad o la verdad de su humanidad o las confundieron o dividieron. ¿Ve usted el sentido apologético de Juan Knox y de la confesión escocesa? Es una argumentación firme en contra de las herejías. Estas herejías son una respuesta o son como una consecución de lo que nosotros estudiamos en el credo niceno. Siguiente capítulo, capítulo 7, porque también nos presenta la humanidad de Jesucristo. Reconocemos y confesamos que esta maravillosa unión entre la divinidad y la humanidad en Cristo Jesús surgió del eterno e inmutable decreto de Dios, de quien proviene y depende toda nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo, por eso es importante que vayamos y utilicemos de manera pastoral las confesiones reformadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar en todos estos artículos características específicas acerca de las doctrinas que creemos y específicamente acerca de la humanidad. Nos habla acerca de la persona de Jesucristo, su divinidad y su humanidad. Las confesiones reformadas nos ayudan a que todos creamos lo mismo, a tener una unidad confesional. El capítulo 8 de esta confesión
capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 nos hablan acerca del sacrificio de Jesucristo, de la obra meritoria de Jesucristo. Y también tiene un asunto o un sentido antirromano. Capítulo 9 de esta confesión, pasión, muerte y sepultura de Jesucristo, en el punto número 8 dice así, perdón, punto número 9. Por esto confesamos y declaramos que no hay otro sacrificio por el pecado. Si alguno afirma que sí lo hay, no vacilamos en decir que blasfema contra la muerte de Cristo y la expiación eterna que de ese modo compró para nosotros. Hablando de la muerte, pasión y sepultura de Jesucristo, el mensaje de la confesión escocesa es decir que no hay ningún otro sacrificio. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la Iglesia Católica Romana que cree en el perdón de los pecados por medio de la voluntad papal, por medio de las indulgencias o por medio de los métodos que la Iglesia Católica en ese momento estaba utilizando. Entonces es claramente una confesión anti-romana. Si usted tiene su confesión a la mano, también quiero pedirle que vaya al capítulo número 12, que nos habla acerca del Espíritu Santo. Otro aspecto interesante de esta confesión es que nosotros podemos notar que es claramente trinitaria. Tiene una relación con las confesiones, tiene una relación trinitaria, nos muestra un aspecto apologético ante las doctrinas o las herejías cristológicas, pero también hacia la soteriología o la historia de la salvación. Fe en el Espíritu Santo. Nuestra fe y su seguridad no proceden de la carne ni de la sangre, es decir, de poderes naturales dentro de nosotros, sino que son la inspiración del Espíritu Santo, a quien confesamos como Dios, igual con el Padre y con su Hijo, quien nos santifica y que por su acción nos lleva a la verdad total, sin el cual seríamos para siempre enemigos de Dios y desconocedores de su Hijo, Cristo Jesús. Por naturaleza estamos tan muertos, ciegos y pervertidos que no podemos sentir cuando somos aguijoneados, ver la luz cuando brilla, ni asentir a la voluntad de Dios cuando es revelada, a menos que el Espíritu del Señor avive aquello que está muerto, ilumine la oscuridad de nuestras mentes e incline nuestros obstinados corazones a obedecer su bendita voluntad. Y así como confesamos que Dios el Padre nos creó cuando no existíamos, así como su Hijo, nuestro Señor Jesús, nos redimió cuando aún éramos sus enemigos, así también confesamos que el Espíritu Santo nos santifica y regenera, sin tener en consideración nuestros méritos, tanto antes como después de nuestra regeneración. Para decirlo en forma más clara, así como renunciamos voluntariamente a cualquier honor y gloria por nuestra propia creación y redención, así también lo hacemos por nuestra regeneración y santificación, ya que por nosotros mismos no somos capaces de concebir un solo pensamiento bueno. El que ha comenzado la buena obra en nosotros nos hace perseverar en ella para la alabanza y la gloria de su inmerecida gracia. Este aspecto nos da la intención clara de la iglesia escocesa. Una, que reconozcamos nuestro pecado y nuestra incapacidad de buscar a Dios. Y que es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos regenerados, que nosotros somos santificados. Y un aspecto que me parece muy interesante es la declaración que nosotros renunciamos a toda posibilidad de que sea de nuestra parte que nosotros tengamos méritos. Vea usted, hermano, que la salvación se hace un énfasis de que la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación es una obra totalmente de Dios, ajena al hombre.
el hombre solamente es receptor de la gracia de Dios. Pero sí nos da una situación clara acerca de las buenas obras. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 y 14 nos hablan acerca de las obras del hombre. El hombre ahora es capaz, por medio de la obra del Espíritu Santo, de hacer buenas obras. Y estas obras no son meritorias, sino son por la gracia del Señor, quien le da la distinción de ser capaz de adorar. Pero también hay un aspecto apologético en el capítulo 14, que dice así: afirmamos que las malas obras no solo son las que expresamente se hacen en contra de los mandamientos de Dios, sino también en lo que concierne a asuntos religiosos y a la adoración a Dios, cosas que no tienen más garantía que la invención y opinión de los seres humanos. Tales obras fueron rechazados por Dios desde el principio, como se expresa en las palabras del profeta Isaías y de nuestro Maestro Cristo Jesús: en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Este capítulo y el capítulo siguiente son una defensa, o ya sea un ataque al pensamiento romano acerca de las buenas obras meritorias de salvación. ¿Por qué? Bueno, recordemos que una de las doctrinas católico-romanas es la salvación por medio de las obras, que una persona tiene que hacer buenas obras para así alcanzar misericordia. Pero, ¿qué nos está presentando en este momento de la confesión escocesa? Es que todas estas listas, todas estas obras que se pedían, penitencias, no eran solamente actos en rebeldía a la buena voluntad de Dios, por medio de su gracia. Esta confesión es eh, una confesión contrastante, confrontante, de un lenguaje claramente contrario al pensamiento romano. Otro aspecto de este mismo capítulo dice: por tanto, quien quiera que se jacte de los méritos de sus propias obras o ponga su confianza en obras supermeritorias, se jacta de algo que no existe y pone su confianza en una abominable idolatría. Otra vez, el tipo de lenguaje es: si tú crees que tu salvación es por obras, estás en una abominable idolatría. La salvación es solamente por la gracia de Dios. A partir del capítulo 16, 17 y 18 y 19, nosotros podemos encontrar algunas características acerca de la iglesia. La confesión escocesa tiene un fuerte matiz eclesiástico o eclesiológico. ¿Por qué? Recordemos que Juan Knox es conocido como el fundador del presbiterianismo, de la organización de la iglesia de una manera, o que el gobierno de la iglesia sea por medio de ancianos. Y quiero ir específicamente a la autoridad de la iglesia y la autoridad de la palabra. Si usted tiene su confesión, quiero suplicarle que me acompañe al capítulo número 18, donde nos habla acerca de las marcas de la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? Que una iglesia sea verdadera, que una iglesia sea correcta, tiene que tener algunas marcas. Y este artículo me parece muy interesante, importante que nos detengamos en él, porque es una apología a la historia como
el aspecto de, o como la marca de una iglesia verdadera. Si usted ha estado en una confrontación con un católico, el católico siempre le dice, es que la verdadera iglesia es la iglesia histórica, la que tiene la tradición apostólica, aquella que fue pasando de generación en generación por medio eh, de los apóstoles a los papas y de todos los papas estamos hasta hoy. Bueno, ¿cuál es la respuesta que da la confesión escocesa a esta argumentación? Que la iglesia es la verdadera, la iglesia católica romana es la verdadera iglesia porque es la iglesia más vieja. Vea usted lo que dice. Puesto que Satanás ha trabajado desde el principio para ornamentar su pestilente sinagoga con el título de la Iglesia de Dios, y ha incitado a crueles asesinos a perseguir y a hostigar a la Iglesia verdadera y a sus miembros, como Caín hizo a Abel, Ismael a Isaac, Esaú a Jacob, y todo el sacerdocio de los judíos hicieron a Cristo mismo y a sus apóstoles después de él. Por tanto, es necesario que la verdadera iglesia se diferencie de las sinagogas inmundas con marcas claras y perfectas. No sea que siendo engañados, recibamos y abracemos para nuestra propia condenación la una por la otra. Las marcas, señales y pruebas garantizadas por las cuales la esposa inmaculada de Cristo se diferencia de la horrible ramera, la falsa iglesia, declaramos que no son ni la antigüedad, ni el título usurpado, ni la sucesión en línea recta, ni un sitio determinado, ni el número de personas que aprueben el error. Hermanos, ustedes han escuchado el discurso de los católicos romanos acerca de esto. Dice, repito, declaramos que no son ni la antigüedad, ni el título usurpado de verdadera iglesia, ni la sucesión en línea recta, la sucesión por falta, ni un sitio determinado por la sede en Jerusalén, ni el número de personas que aprueben el error, ni por la cantidad de personas que asistan a esa iglesia. El católico romano dice, somos más en el mundo, por lo cual somos los verdaderos. Somos los que tenemos la sede correcta, por eso somos los verdaderos. Eso no es la iglesia verdadera. Sigue la confesión. Porque Caín fue primero que Abel y Set, en edad y título. Jerusalén tenía precedencia sobre todas las otras partes de la tierra, ya que en ella había sacerdotes que descendían en línea directa de Aarón. Y fueron más los que siguieron a los escribas, fariseos y sacerdotes que los que sinceramente siguieron a Cristo y a sus doctrinas. O sea, no porque hayan nacido en Jerusalén quiere decir que sean la verdadera iglesia. No porque sean antes son la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque Caín fue antes que Abel y Set y Caín mató a su hermano. Sin embargo, suponemos que ninguna persona en su sano juicio pensará que ninguno de los mencionados conformaron la iglesia de Dios. Creemos, reconocemos y afirmamos, por tanto, que las marcas de la verdadera iglesia son, número 1, la predicación correcta de la palabra de Dios, en la cual Dios se nos ha revelado, como lo declaran los escritos proféticos y apostólicos. Segundo, la correcta administración de los sacramentos de Cristo Jesús, con los cuales deben asociarse la palabra y la promesa de Dios para sellarlos y confirmarlos en nuestros corazones. Y finalmente, la disciplina eclesiástica justa y honestamente aplicada, como lo estipula la palabra de Dios, por lo cual se reprime el vicio y se sustenta la virtud. Las tres marcas de la iglesia. 1. La predicación de la palabra. Número 2. La administración correcta de los sacramentos. Número 3.
la administración y aplicación justa y santa de la disciplina. Las marcas de la verdadera iglesia. Si usted va a una iglesia donde no se predica la palabra de verdad, esa no es la iglesia verdadera y no debería ir. Si en esa iglesia no se bautiza y no se reciben la cena del Señor, esa no es la iglesia verdadera. Ah, pero que tenemos 5, 6, 7, 9 sacramentos más. No son sacramentos, solamente son 2 los estipulados por nuestro Señor Jesucristo. Sigo en esta frase. Donde quiera que estas marcas se confiesen y se mantengan por algún tiempo parcial o totalmente, allí, sin asomo de duda, está la verdadera iglesia de Cristo y Él, conforme a su promesa, está en medio de ella. Esta no es esa iglesia universal de la que hemos hablado antes, sino iglesias particulares como las de Corinto, Galacia, Efesio y otras donde el ministerio de Pablo fue iniciado por Pablo. El ministerio fue iniciado por Pablo y que él mismo llama iglesias de Dios. Tales iglesias, nosotros los ciudadanos de Escocia, que confesamos a Cristo Jesús, afirmamos tenerlas en nuestras sociedades, pueblos y distritos reformados a causa de la doctrina enseñada en nuestras iglesias, contenidas en la palabra escrita de Dios, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Libros que fueron reconocidos originalmente como canónicos. Otro aspecto interesante de la confesión escocesa es que rechaza absolutamente los libros deuterocanónicos. Rechaza también cualquier interpretación alegórica de la Escritura. Para este momento ya se había dado el Concilio de Trento, 1546, donde fueron recibidos los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos en el canon de la escritura de la Iglesia Católica Romana. Por eso la confesión escocesa rechaza estos libros y rechaza cualquier otro tipo de afirmaciones. Sigo en ese mismo capítulo. No nos arriesgamos a recibir o a reconocer ninguna interpretación que sea contraria a cualquier aspecto esencial de la fe o a cualquier texto claro y sencillo de la Escritura o a la ley del amor. Siguiente capítulo, capítulo 19, habla otra vez acerca de la Escritura. Así como creemos y confesamos que las Escrituras de Dios son suficientes para instruir, perfeccionar a los hijos e hijas de Dios, también afirmamos y confesamos que su autoridad es de Dios y no depende ni de los seres humanos ni de los ángeles. Afirmamos, por tanto, que aquellos que dicen que las Escrituras no tienen más autoridad que la recibida de la Iglesia, blasfeman contra Dios y son perjudiciales a la Iglesia verdadera, que siempre oye y obedece a la voz de su propio esposo y pastor, y no se atribuye el ser maestra y autoridad sobre las mismas. Este punto es fundamental como un aspecto de la confesión. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana ha afirmado durante toda su historia que la Iglesia tiene la autoridad sobre la Escritura y no la Escritura la autoridad sobre la Iglesia. Es decir, el hombre, el Papa, tiene la capacidad de decidir si alguna doctrina puede ser aceptada dentro de la Iglesia sin necesidad de estar en las Escrituras. ¿De dónde cree usted que surgieron todas las historias y doctrinas de los santos? ¿De dónde cree usted que nace el purgatorio o que nace el limbo o nace la extrema unción o todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica? Bueno, los papas en su momento tenían la autoridad para imponer doctrinas de su propio criterio y decían que la tradición histórica es mayor que la escritura, por lo cual, la palabra es esa, los indoctos o los idiotas, esa era la palabra original, no deberían leer la escritura,
¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese tiempo de oscuridad? Bueno, porque la escritura, según los papas, solamente debería ser leída por los crédigos y no podía ser leída por la gente común. La reforma es radical a esta postura porque dice que todos tenemos que leer la Biblia en nuestro idioma. Todos tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para nuestra salvación. Y que no es, eh, una de las doctrinas de la reforma es el sacerdocio universal, que todo creyente debe ejercer sus dones para la gloria de Dios, pero que todo creyente debe leer las escrituras, interpretar las escrituras, estudiar las escrituras, porque ellas son necesarias para nuestra salvación. Entonces, esta confesión es claramente anticatólica, antirromanista. Para concluir con los últimos capítulos, se presenta los aspectos de los sacramentos. Capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23 nos van a mostrar aspectos de los sacramentos. ¿Cuáles son esos sacramentos? Naturalmente son el bautismo y la cena del Señor. Pero estos sacramentos, a diferencia de lo que creía Lutero, Lutero sí creía en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? O la consubstanciación son dos términos que nosotros debemos entender. Bueno, es la presencia no simbólica, sino física de el cuerpo de Cristo en la cena del Señor. Una de las ideas y doctrinas católicas hasta el día de hoy es que la hostia y el vino, en el momento de entrar a la boca de la persona, se convierten en la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo. Y esta situación que hasta en nuestros días sigue siendo un problema, la confesión escocesa da una respuesta. Por favor, si quiere acompañarme a leer el artículo 21, dice de esta manera. Estos sacramentos, ambos del Antiguo y Nuevo Testamento, fueron instituidos por Dios, no solamente para hacer una distinción visible entre su pueblo y aquellos que están fuera del pacto, sino para fortalecer la fe de sus hijos y por la participación de estos en los sacramentos. Sellar en sus corazones la seguridad de la promesa y esa más que bendita confusión, unión y asociación que los elegidos tienen con su cabeza Cristo Jesús. Y así, condenamos absolutamente la vanidad de aquellos que afirman que los sacramentos no son más que meros símbolos desnudos y vacíos. Dice, condenamos a aquellas personas que no tienen el respeto por los sacramentos, aquellas personas que dicen que no necesitan ser bautizados o tomar la cena del Señor, dice, las condenamos, no son parte de nuestro cuerpo. No nosotros creemos firmemente que por el bautismo somos injertados en Cristo Jesús, participamos de su justicia, por lo cual nuestros pecados son cubiertos y perdonados, y también que en la cena correctamente celebrada, Cristo Jesús se une a nosotros de tal manera que Él llega a ser verdadero alimento y nutrición para nuestras almas. No que imaginemos que ocurre una transubstanciación del pan en el cuerpo de Cristo o del vino en su sangre natural, tal como los romanistas han enseñado perniciosamente y falsamente creído. Pero esta unión y conjunción que tenemos con el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús en la celebración apropiada de los sacramentos es forjada por medio del Espíritu Santo, quien por medio de una fe verdadera nos lleva por sobre todas las cosas visibles, carnales y terrenales, y nos alimenta con el cuerpo destrozado y la sangre derramada de Cristo Jesús, una sola vez por nosotros, quien está ahora en el cielo y es nuestro abogado ante el Padre.
Vea usted esta característica. Otra vez, es antirromanista. Declaramos, confesamos en que esa enseñanza de la transubstanciación es equivocada. La presencia simbólica de la sangre y la carne de Cristo en la cena del Señor. No es que se convierta en pan, el pan en carne o el vino en sangre en el momento de tomar la Santa Cena. Aquí se hace una confesión de que no es verdad. Ahora, otro aspecto dice, así que ni adoramos los elementos en lugar de lo que ellos representan, ni los despreciamos o subestimamos, sino que los utilizamos con gran respeto, examinándonos diligentemente a nosotros mismos antes de participar de ellos. Ya que el apóstol nos dice que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Recordemos que otra de las doctrinas católicas es la santidad o los efectos milagrosos de la cena del Señor. Por eso el bautismo con agua bendita o que tienen que ser vino de consagrar para tomar la cena del Señor son aspectos idolátricos que la Iglesia Católica Romana hasta el mismo día de hoy tiene. Y para concluir esta sección, ¿quiénes tienen derecho a los sacramentos? Capítulo 23. Vea usted porque esta también es una afirmación de los reformados. Muchas personas que se dicen ser reformadas, que no creen en el pacto de la gracia, no creen en el bautismo infantil. Pero el que es reformado debe de creer en el pacto de la gracia y en el bautismo infantil. Vea usted, sostenemos que el bautismo se administra tanto a los hijos de los fieles como a quienes tienen edad y discernimiento. Y por tanto, condenamos el error de los anabaptistas, que niegan el bautismo a los niños antes de que tengan fe y comprensión. Pero afirmamos que la cena del Señor es solamente para los que pertenecen a la comunidad de la fe y que pueden examinarse a sí mismos, tanto en su fe como en sus deberes para con su prójimo. Quienes comen y beben de esta cena, de esta santa mesa sin fe o sin paz o buena voluntad para sus hermanos, comen indignamente. Por esta razón, los ministros de nuestra iglesia examinan pública e individualmente a quienes van a participar de la mesa del Señor Jesús. Dos aspectos interesantes. En primer lugar, se presenta que la doctrina reformada afirma y sostiene que el bautismo infantil es una doctrina escritural. Número dos, que la Santa Cena debe de ser dada únicamente a los miembros de la comunidad de la fe previamente examinados. Vea usted que no puede ser tomada indignamente y que no es para cualquier persona la Cena del Señor. Bíblicamente es especialmente dada a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Capítulo 24 y 25, capítulo 24 nos presenta el gobierno presbiteriano, el magistrado civil y las autoridades dentro de la iglesia y de la sociedad, y la responsabilidad de los ciudadanos del reino de Dios de estar sujeto a las autoridades civiles. Y el capítulo 25 nos habla de los dones gratuitamente otorgados a la iglesia. Hasta aquí podemos ver nosotros algunas características de la confesión escocesa. En primer lugar, ¿qué es una confesión antirromanista? Dos, ¿qué es una confesión que es sustentada por los credos, lo de los primeros credos cristianos? Número tres, ¿qué es una confesión que busca dar identidad a la iglesia de Escocia y conformar un sistema de pensamiento confesional? Es una explicación clara de las doctrinas bíblicas.
Hasta aquí, hermanos. ¿Algo que comentar? Por favor, Pastor Ismael. Sí, hemos escuchado realmente algo muy interesante, algo que hemos olvidado desde hace muchos años y que muchas personas ven con poco interés. Pero el asunto que se está remarcando en este momento sobre la confesión de fe de la Iglesia de Escocia tiene una cosa muy importante. Si ustedes leyeron la parte introductoria, se menciona que en el año 1560 fue escrita por 6 líderes de la iglesia, los 6 Juanes. Pero algo que es importante es quién la mandó a hacer. La mandó a hacer el, el Parlamento escocés. El Parlamento escocés. Entonces, esta confesión sí es verdad que tiene que ver con la iglesia, pero la iglesia en este momento, la iglesia protestante, la iglesia escocesa había crecido tanto que había llegado hasta los lugares importantes que tienen que ver con el Parlamento, lo que nosotros diríamos el Congreso o diríamos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y entonces había llegado ahí y de tal forma que ellos dicen a Juan Knox y a los otros 5 Juanes que necesitan un documento doctrinal para que sea impulsado no solamente para la iglesia, sino para todo el país. Esto, queridos hermanos, es algo importante, es algo que nosotros estamos necesitando dentro de nuestras iglesias, que la iglesia pudiese llegar a lugares del Congreso para alcanzar cosas mucho más grandes. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que me parece importante es que al llegar esto al Congreso mismo o al Parlamento mismo, me hace recordar un pasaje bíblico en el Salmo número 33, versículo 12. Si lo quieren buscar, hermanos, esto es algo importante. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, esta nación, la nación escocesa, se convierte en una nación bendita por Dios porque está basada en Dios, porque está recordando, está tomando las escrituras y no solamente las está extendiendo para la iglesia, sino para todo el país. Entonces, hermanos, esta confesión escocesa se convierte en un ejemplo para todas las naciones en la época de la Reforma. Entonces es de aquí donde va a partir para que todos los países puedan tener su declaración de fe o su confesión de fe para dirigir al mismo país. Esto es algo que estamos nosotros necesitando en nuestra época. Pues hermanos, hemos escuchado a nuestro hermano Ismael en esta noche y nos ha presentado de una forma magistral toda la confesión en tan solo una sesión. Y esto nos parece realmente muy interesante, pero queremos escuchar a ustedes cuál es su reacción o sus reacciones a tal tema. Hermanos, si hay alguna reacción, hermano Ismael, si hay alguna reacción, de una vez que salga para que se puedan hacer las observaciones. Si hay alguna observación, algún comentario sobre lo que se dijo, hermanos. Yo aquí no alcanzo a ver si hay alguno que está pidiendo la palabra. Ok. Bueno, yo creo que hay cosas que preguntar. Yo vi a muchos reaccionar
en base a algunos temas que se dieron o que brotaron en este sobrevuelo que dimos a la confesión. Y quisiera escuchar a cada uno de ustedes, hermanos, para ver cuáles son los aspectos que más les llamaron la atención acerca de esta confesión. Sin lugar a dudas, es una de las confesiones reformadas básicas para la iglesia presbiteriana, ya que el presbiterianismo fue fundado en sistema o como sistema de gobierno desde la iglesia escocesa y nosotros tenemos esa herencia, el presbiterianismo tiene esa herencia, pero quisiera escucharles porque hay temas que inclusive la iglesia hoy tiene a debate sobre lo que está en la confesión escocesa. Entonces quisiera invitarles si alguno tiene algo que comentar o aplicamos la dedocracia. O alguna duda que les quede en base a los artículos de esta confesión. De no haberlas, yo sí tengo algunas dudas que quiero que ustedes me expliquen. Entonces, quiero escuchar la reacción de Fernando. Por favor, Fernando, ¿qué te hace pensar esta confesión? Eh, ¿Ya la habías leído? ¿No la habías leído? ¿Qué aspectos trae a tu vida la clase de hoy? Bueno, pues estuvo muy interesante toda la explicación. Creo que esa frase de sobrevuelo queda bien para tratar de revisar todo lo que conlleva en una hora. Y la verdad nunca había leído como tal las confesiones ni los credos, hasta apenas que, bueno, tengo la Biblia de la Reforma. Entonces, pues es una manera de, ahí digamos que la ojeé, y ya fue como me enteré un poquito de esto. Y la verdad es de que siempre me sorprende cuando estudiamos estas confesiones y todo esto, la luz y la capacidad de la inteligencia que tenían todas estas personas, ¿no? Porque, pues, o sea, estamos hablando de que la escribieron o se reunieron a pensar y a escribir hace 500 años, que no tenían, pues, la tecnología que tenemos ahora, no tenían el acceso tal vez a la información de manera tan rápida y ya el entendimiento que tenían de las escrituras. A mí la verdad me sorprende que ahora que nosotros sí tenemos todo el conocimiento al alcance de un botón, de un celular, de un clic, pues haya tanta ignorancia, ¿no? Por parte de la iglesia y también falta de foco, falta de guía en cuanto a muchas determinaciones o decisiones que se toman, ya no solo en la iglesia vecina, con los romanos, sino también en nuestras iglesias, ¿no? Entonces creo que debemos de alguna manera regresar a esto, no porque sean, como veo algunos debates a veces, ¿no? Que nos dicen que seguimos doctrinas de hombres o seguimos a hombres. Realmente no, o sea, estamos siguiendo la palabra de Dios, pero esta es una guía, esta es una manera, una contención que nos guía hacia el verdadero entendimiento. Entonces, pues sería bueno que retomáramos como iglesia en un futuro muy cercano todo esto. Ok. ¿Cómo ves tú o qué opinión puedes dar acerca de las marcas de la iglesia? De las marcas, como, Las tres marcas que se mencionan en la confesión escocesa: la predicación verdadera de la palabra, la administración correcta de los sacramentos y la aplicación justa y santa de la disciplina. pues creo que actualmente nos falta un poquito la tercera, ¿no? La disciplina. Es complicado a veces disciplinar en muchas cuestiones. Y eso pues también nos va delimitando las posibilidades de iglesias verdaderas que pueda haber, ¿no? Eso también, si vamos examinando una por una, pues si nos vamos por la palabra, pues ya tenemos que, no sé, sin decir nombres, pero aquella iglesia que
que le dé más importancia a otro libro que a la Biblia, pues ya no es iglesia. Si nos vamos a los sacramentos, aquellos que le agreguen sacramentos o le quiten valor a los dos que tenemos, también ya no puede ser considerado una iglesia verdadera. Y con respecto a la disciplina, pues ahí es un tema complejo, pero pues sin lugar a dudas es importante. Entonces creo que también debemos o debe de aplicarse correctamente. ¿A qué te refieres con complejo? ¿Difícil? ¿Difícil de aplicar? ¿O por qué complejo? Pues es complejo porque lleva a cabo una interpretación que puede caer a veces, no quisiera decir subjetivo, pero es el en el que estás más en contacto con otra persona. Entonces, si estamos hablando del contexto de una iglesia verdadera, pues estás hablando con un hermano. Entonces, pues claro, dependiendo la situación en particular, pero pues debes de ver mucho el contexto, el corazón sobre todo, y son cuestiones en las que hay que tener mucho discernimiento espiritual por parte de la persona que va a llevar a cabo esa disciplina o por parte de quienes van a instituir, como por ejemplo nosotros como Iglesia Nacional aquí en México, pues tenemos una constitución y esa constitución pues eh, va cambiando cada cierto tiempo. Entonces, pues quienes tengan esa responsabilidad de incluir ahí las disciplinas, pues deben de tener un conocimiento muy amplio, ¿no? Sí, porque, bueno, en ese sentido de la disciplina del Señor, bueno, es una marca. eh, Claramente, 1 Corintios capítulo 5 dice que la iglesia, en vez de aplicar la disciplina con santidad y firmeza, se habían envanecido, se habían mezclado con este hombre que tenía a su propia madrastra como mujer. Dice, y estas cosas ni siquiera entre los gentiles se ven, ¿no? Y en ese sentido, la iglesia eh, verdadera debe tener especial cuidado en el seguimiento, la participación de los hermanos en la santidad. Y yo creo que ese es el punto específico de este tema, la santidad. Si no hay santidad, si no hay sujeción a la voluntad de Dios, entonces la iglesia no sería una iglesia verdadera. Gracias, Fernando. Muy bien. Ahora, bueno, quisiéramos escuchar la voz de una dama. ¿Algún comentario? Aquí hay 3 damas que están en la clase. Nuestra hermana Dina, nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Nelly. Si alguna de las 3 quiere comentar antes de que le pregunte, tengan la amabilidad de hacerlo. Porque ya tengo yo una pregunta bien lista para eso. Las damas son muy caballerosas y le quieren dar el lugar a otra hermana. Pero quisiera escuchar a nuestra hermana Dina en base al capítulo 6. ¿Qué reacción tiene usted al ver que en la confesión escocesa se da una respuesta apologética a las doctrinas o las herejías, doctrinas equivocadas, que se presentaron también en la clase anterior con el credo niceno? ¿Qué le hace pensar? ¿Qué le hace ver? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Pues creo yo que muchas de estas doctrinas hechas hace 503 años, básicamente, que es lo que ya estamos celebrando, 503 años de la Reforma, y a través de este tiempo, cómo se ha venido distorsionando sobre todo la deidad de Cristo.
Y el hermano hace rato decía que si aquella iglesia que tiene un libro sobre la palabra y es más importante aquel libro, por ejemplo, los mormones. No hay que tener miedo de mencionarlo. Los mormones tienen un libro por encima de la Biblia. Los testigos de Jehová también. Entonces, es importante. Yo no sé si en cursos pastorales les dan estos temas, quiero pensar que sí. Pero estos temas, sobre todo en las confesiones, no se tocan dentro de la iglesia. No se predican dentro de la iglesia. Y yo creo que es importante recalcarlas, cuáles nuestras bases de fe, nuestra base doctrinal y en qué creemos realmente, sin temor a decir yo creo en el Señor, que es totalmente hombre y es totalmente divino. Y cuando nos cuestionan, bueno, pero ¿cómo tú me puedes comprobar que era hombre y que eras, que tiene esta doble, como algunos dicen, doble personalidad en uno? Pero algunas veces a veces quizás yo peco en pensarlas así. Si la iglesia presbiteriana no se afianza o no regresa a estas bases, tarde que temprano vamos a separarnos como Iglesia Nacional, porque están entrando estas formas de pensar muy libres dentro de la iglesia. Aún con nosotros aquí con los centrales estamos luchando con una forma de pensar. Viene, por ejemplo, ahorita la celebración de noviembre. Aún muchos hermanos aún van a hacer estas celebraciones en las tumbas, por ejemplo. Entonces, como que no hemos entendido quién es Cristo en nuestras vidas, quién es el Señor para nosotros como iglesia y cuál es nuestra posición ante este tema tan importante. Entonces, yo creo que es fundamental seguir recalcando en estos temas, en el caso de Jesús. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Qué función tiene en nuestra salvación? Entonces, no sé cuántos años va a pasar en que pueda haber división dentro de la Iglesia Nacional. Nosotros lo platicamos mucho por este lado. Pero algo también que estamos viendo ahora, estos temas que se mencionan aquí sobre Arrio, de cómo esos pensamientos de Arrio están dentro de la iglesia también. Y no los vemos tal cual, pero están maquillados y te llegan a dudar de quién es el Señor. ¿Realmente era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Y si lo es, ¿cómo lo compruebas? Y si lo compruebas, también te dan sus bases bíblicas. Yo no sé si ustedes han escuchado a un tal Luis del Toro, que nos llama a nosotros, los protestantes, nos llaman los hermanos separados. Y él ataca mucho sobre estos temas y él dice que la salvación es por obras, por lo tanto necesitamos poner un granito más de ser buenas personas para ayudar a Cristo, que nos haga parte de la salvación, de la iglesia. Entonces, y es interesante porque él siempre discute porque no da una respuesta básica de lo que está diciendo, pero siempre tiene como una mini conferencia con diferentes tipos de personalidades. Entonces yo creo que sí es necesario regresar a esto, sobre la confesión escocesa. Y algo también sobre esto, pastor, se relaciona mucho con el Westminster, estos puntos que se recalca aquí. Y eso también lo leía, que muchos de lo que se dice en la confesión escocesa, en la confesión de Westminster también los recalca. Estos puntos, que también es lo que tenemos como confesión, como Iglesia Nacional. Entonces creo yo que también eso también es importante. Sí, en cuanto a esto, bueno, naturalmente la confesión de Westminster es la más amplia y es como el consenso de todas las demás.
Inclusive tocaremos la confesión belga y la confesión helvética. La confesión belga también es considerada una de las más específicas en términos de la gracia, pero siempre quedan detrás de la de Westminster porque la de Westminster tiene como función ya especificar y abundar y ampliar sobre todas las demás. Usted comentaba algo acerca de las celebraciones de estos días. Bueno, el capítulo 17 de la Confesión Escocesa tiene o es claro con respecto acerca de la inmortalidad de las almas y estos temas que muchos aún no entienden. Y quisiera concluir la clase diciendo esto. Eh, Hemos visto que cada credo, cada confesión, hasta este momento, más adelante hablaremos de los catecismos, tiene una función pedagógica para la iglesia. Tenemos que enseñar a la iglesia las doctrinas, todo lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha mandado que enseñemos. En segundo lugar, tiene una labor pastoral. Muchas dudas que nuestros hermanos tienen en base a su fe, muchas dudas que tienen en base a la práctica de su vida hacia el ejercicio de la santidad, las confesiones nos ayudan a resolverlas. Y también tienen un carácter netamente apologético. Muchas de las enseñanzas que se han mezclado en la iglesia y como comentaba usted, por lo cual la iglesia se ha dividido desde hace muchos años. Recordemos que de las iglesias reformadas nacieron los mormones y nacieron los adventistas y nacieron los testigos y de todas las iglesias reformadas por no entender la sana doctrina y por no entender las confesiones se han salido grupos. Nosotros creemos que en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México no debería dividirse por ninguna razón. Sin embargo, hay situaciones que por no entender las confesiones y el sentido de cada una de ellas, muchas personas buscan separarse. Pero recordemos que la doctrina es una, la palabra es una y la iglesia verdadera, como lo presenta la confesión, es aquella en la cual se predique la palabra. Hermanos, un aspecto que quiero recalcar para finalizar es todas estas confesiones son netamente bíblicas. Tienen cada una de ellas sus fundamentos escriturales. No son invenciones de hombres. Son redacciones hechas por hombres en algún momento histórico, pero son netamente escriturales. Hermanos, no debemos dudar en confesar nuestra fe, no debemos dudar en enseñar y ocupar estas confesiones históricas para la educación de la iglesia. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche y quisiera invitarles que pudieran leer como lo hicimos en esta ocasión, porque las próximas sesiones serán más o menos de este estilo, donde daremos un vuelo sobre cada una de las confesiones. Necesitamos leer la confesión, la segunda confesión helvética, la confesión belga y la confesión de fe de Westminster. Por favor. Si usted no lee con las confesiones, estaría en la clase y nos da mucho gusto que usted esté, pero no estaría con todo el conocimiento que necesita usted para relacionar su lectura con las explicaciones que se estarán dando. Les invitamos, hermanos, que puedan leerlo. No queremos pedirles más allá de la lectura, pero les invitamos que para el próximo martes vengan leídos a su clase. Muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Descansen. El Señor sea con ustedes.